Buenas tardes, noches, días, según el momento de que esté viendo por YouTube este video. Estamos con Ivonne Pasada, que es una de las 3 candidatos que está disputando la presidencia del Frente Amplio. Su caso es muy particular. Fue un tiempo legisladora, después se retiró de la vida, digamos, notoria política, aunque siguió como militante, y hace un año más o menos volvió al ruedo, pero sin ningún apoyo de ningún sector. El año pasado fue candidata a alcalde por todos los vecinos de todos los sectores del Frente Amplio que la apoyaron, y ahora está siendo apoyada candidatura a la presidencia del Frente Amplio por mujeres incluso del interior más que de Montevideo. ¿Cómo se da este cambio de haber sido dirigente de un sector a ser ahora una especie de dirigente de las bases? Bueno, antes que nada es una gran responsabilidad tener esa representación, que básicamente es cierto. El apoyo inicial comenzó a través de la Comisión Asesora de Género de Mujeres de Maldonado, donde promueven nuestro nombre, y también de bases del interior fundamentalmente, y también de compañeras y compañeros que son independientes, que fueron los que estuvieron desde un principio detrás de esta candidatura. Es una situación extraña, pero la verdad que uno se siente muy cómodo, y también en una situación realmente que durante estos últimos tiempos no había sucedido. Primero porque no había, como sí en esta oportunidad, la presencia a través de la resolución del Plenario Nacional en la trilogía que se planteaba para las candidaturas, estuviera la presencia de género. Fue lo que sucedió. Hicimos un corto trabajo, porque entre la decisión de las candidaturas, las precandidaturas, y luego el plenario, hubo un corto plazo muy fuerte de trabajo en lo que correspondió a nuestra figura propuesta, pero que dio ese resultado que nos compromete en una situación de elección del Frente Amplio, de una, ahora sí, candidatura muy fuerte, ¿no? Porque es una mirada que viene de mujeres, una mirada que viene también de promover la paridad y de las bases del movimiento, y eso acompaña una mirada que comparto totalmente. Ahora bien, el criterio de paridad que fue planteado en su momento por el plenario y luego refrendado por el Congreso, ¿tiene algún sentido en el sentido de que previamente la primera elección directa con voto popular que hubo del Frente Amplio lo ganó Mónica Javier? Es decir, no había necesidad de hablar de paridad para que la senadora socialista de ese momento llegara a ser presidenta del Frente Amplio. Bueno, entre el periodo de Mónica, que fue un periodo realmente muy fermental, que se conformó un equipo de trabajo. Nosotros en esa oportunidad fuimos una de las 3 vicepresidentas del Frente Amplio. Nos designó una responsabilidad a cada uno de nosotros. Recordemos, estaba Juan Castillo, Rafael Michelini, bueno, estaba yo, después un secretario político como fue Gerardo Rey, pensado dentro de una estructura que acompañó un equipo de trabajo. En la última elección anterior a la que va a ser la nuestra, se conformó un equipo de elección solamente de varones. Eso resintió un poco la mirada de la propuesta de la unidad temática de las ciudadanas, y también aquellas mujeres que, si bien no están en la unidad temática, veían con muchísima preocupación que no estuviera figuras de mujeres. Eso se revé, y tenemos la situación al día de hoy, donde está nuestra presencia, pero debemos de destacar que también está la presencia de 26 mujeres que a nivel departamental hoy están pujando para estar en las presidencias de los distintos puntos de los departamentos, o sea, de todo el país, desde Montevideo hasta Artigas. Y eso nos da la pauta que algunas cosas están cambiando, y que el trabajo sistemático que realizaron las mujeres nucleadas en el Frente Amplio
dieron estos procesos y estos adelantos que son muy importantes y que varían. Yo lo colocaría en que es un cambio generacional la participación tan alta de mujeres y concretar a su vez, porque tenemos una resolución del Congreso, de tener una estructura que respete la paridad, que respete a los jóvenes, que respete la diversidad. Hablando de esos temas, creo que fue la primera presentación de los 3 candidatos juntos el 14 de octubre, jueves 14 de octubre, en el Comité 9 de Julio. Ahí usted planteó algo así como que las mujeres eran iguales a los hombres en derechos, así se reconocía, pero no en oportunidades. ¿Lo puede profundizar? Sí, es así, y están los ejemplos diariamente. Nosotros tenemos los derechos, inclusive los derechos donde se avanzó en materia laboral y social y a nivel de mujeres, pero sin embargo no tenemos las mismas oportunidades. Y decimos que no tenemos las mismas oportunidades, como por ejemplo, una mujer militante social, una mujer militante política, esa oportunidad que le falta para la participación genera que hoy no esté en los lugares claves tomando resoluciones, que es en definitiva lo que nosotros queremos poner sobre la mesa, el compartir el poder con los hombres, el compartir dónde se toman las resoluciones, no ser un número, no ser las mujeres que llevamos el acta en una mesa, en un congreso o en un plenario, con un elemento que es importante destacar: mayoritariamente la participación de las mujeres en los comités de bases en el movimiento es muy alto. Sin embargo, cuando vamos a lo llano, y dónde están esas mujeres, dónde están esos jóvenes en la toma de decisiones, no los vemos. Entonces, ¿nos faltan oportunidades? Claro que faltan oportunidades. ¿Cómo hace una mujer sola y jefa de hogar para poder desarrollar una militancia social, una militancia sindical o política? Podemos imaginarnos alrededor de 90.000 mujeres en el Uruguay son trabajadoras domésticas, que hacen en forma repetitiva una tarea, que van a su casa y siguen haciendo la misma tarea. ¿Puede realmente, si no tiene una oportunidad, que pueda estar compartiendo sus hijos una actividad social, mientras que esa madre pueda tener una funcionalidad en el mundo social, que no las puede realizar? El otro día, estando en Canelones, una compañera decía: bueno, crié a mis hijos, es tiempo de ponerme a militar ahora todo el tiempo que yo quiera. ¿Es justo eso? Bueno, depende desde la óptica que se pueda mirar. El hombre siempre tiene la oportunidad para poder estar participando, más allá de que tenemos avances, que entre hombres y mujeres hay un desarrollo de la actividad del hogar o del trabajo que comienza a ser compartida, que no alcanza, que no es suficiente, y que no tenemos los elementos tampoco como Frente Amplio para brindar esas oportunidades. Ahora, el Frente Amplio hizo un proceso interno a través del Congreso de Autocrítica, en el cual, además del tema de la paridad, también se habló de la necesidad de llegar a los jóvenes, de llegar al interior. ¿Cómo se conjugan todas estas distintas visiones que a veces no coinciden? Primero, teniendo una cabeza muy abierta, estando todas y todos comprometidos que precisamos un Frente Amplio que cada vez abra más sus puertas y sus ventanas, y que no limite la posibilidad o que no ejerza una actividad de no desarrollo de los jóvenes en nuestra fuerza política. Los jóvenes no militan como nosotros, no tienen las mismas pautas para el desarrollo de su actividad política. Lo hacen a su manera y a su forma. No puede ser que nosotros pretendemos que lo hagan igual que lo hacíamos hace 20 o 30 años, porque la vida cambió, porque la tecnología cambió y porque la forma de participación de los jóvenes es muy diferente a lo que nosotros desarrollamos. Participan en las marchas, en la manifestación de la diversidad, en el Día de la Mujer. Es grandioso como van participando año a año cada vez más los jóvenes un 20 de mayo. Cada vez son más jóvenes los que participan. Entonces, ese llamado que ya existe
No puede ser un mandato obligatorio. Y tampoco puede ser que los jóvenes estén para pintar un muro o para repartir un volante. Los jóvenes tienen que estar, al igual que las mujeres, al igual que el adulto mayor, en el lugar donde se toman esas decisiones que los involucran de alguna manera, pero que a su vez dan un contexto nacional de lo que es la renovación. Además de la mujer, además del joven, se habló del interior. ¿Cuál es la forma que el Frente Amplio se tiene que parar en el interior? Descentralizarlo. No tengo la menor duda que el paso es descentralizar la fuerza política. Necesitamos una fuerza política que tenga una mirada de apertura a los territorios. Necesitamos una fuerza política que esas decisiones y esa participación, el militante debe de sentirse que toma esas decisiones realmente, que no vienen de Montevideo, que no podemos seguir creyendo que una comisión, que hoy no la tenemos, que mucho tiempo estuvo dentro de nuestra fuerza política, como lo fue la que se desarrolló a nivel del interior, esa comisión hoy no está como tal funcionando, fue incorporada a la Comisión Nacional de Organización y la verdad que fue un error. Porque el territorio, ¿quién puede saber más del territorio a nivel nacional que los que están dentro del territorio? No podemos tener una comisión que tome las decisiones desde Montevideo. Debemos de aumentar esa visión de ese Frente Amplio, que lo descentralizamos, pero que a su vez tomamos de ejemplo lo excelente que trabajamos a través de la OPP, que regionalizamos el país. Bueno, nuestro Frente Amplio, que ya lo tiene en su organización, la descentralización, la debemos de hacer efectiva. Tener mesas regionales con la mirada de ese territorio donde participen el norte, que esté Artigas, que esté Tacuarembó, que esté en esos lugares que entre sí están alejados. ¿Qué realidad puede tener el comité que está, por ejemplo, en Pocitos, en Parque Valle, en La Teja, de similitud con el que está en Tomás Gómez Soro? Entonces, si nosotros regionalizamos y descentralizamos, traspasamos a la militancia activa, que es la que está en cada uno de los departamentos, que si son cercanos, si los tenemos en forma regional, tienen una mirada mucho más en común, y después lo acompasamos con esa propuesta de que el Frente Amplio es mucho más amplio que la capital, que Montevideo Total, que aquellos espacios que están cerca. Y fundamentalmente nosotros nos comprometemos en esta propuesta que la hemos realizado llevándola a cada uno de los departamentos y los que nos toca visitar, que el que debe de tomar las decisiones es el que está en ese lugar. Y para eso debemos de tener esa estructura que sea más flexible, que tenga la horizontalidad en el trabajo, y tener una cosa que nos costó y fue parte de la discusión del Congreso: la autocrítica no puede ser cada 5 o 6 años, porque parte de la autocrítica fue la deficiencia en la participación hacia el interior. También se planteó como autocrítica que se hizo cosas para la gente, pero no con la gente. Exactamente, y bueno, esa es la mirada de decir, ¿quién decide por la gente? La gente. Si decide otro, que no es la gente, o decide 4 o 5, la gente se termina de ir de ese lugar, porque a nadie le gusta estar en un espacio donde no está en la toma de las decisiones, en donde no está en la participación. Y eso nos pasó, y eso fue parte de esa crítica, que quedamos en esa situación que cada uno fue viendo como, bueno, si no estoy, ¿qué hago? Si no está el territorio que toma las decisiones, se fue disminuyendo y no estuvimos a la altura de esas consecuencias tan importantes que tenía el Frente Amplio, que fue histórico, y que el propio gobierno
de nuestro FA nos tomó parte del partido, ¿no? Y eso es otro tema que debemos de rever. En momentos que tiene contacto con la gente, ¿cuál es el principal reclamo del Frente Amplista con respecto a cómo cambiar el Frente Amplio? Hay una postura muy clara. Yo lo aprendí en la vicepresidencia del Frente Amplio cuando estuve hasta el 2015, 2016. El interior tiene esa mirada territorial muy fuerte. ¿Por qué? Porque generalmente los comités de base o las departamentales están en el centro de la capital. Una cosa que nos sucede permanente y que la gente y el militante se queja. En Artigas, tenemos la departamental y algún comité más, pero la diferencia que tenemos entre Artigas y Bella Unión son más de 130 kilómetros. Eso es como Montevideo-Maldonado. Entonces, ¿qué nos sucede? La comunicación se va dilatando de alguna manera, porque ir 2 y 3 veces por semana a reunirse a una departamental desgasta. Hay que buscar una forma más moderna, más activa, que permita de alguna manera esa descentralización, inclusive en algunas departamentales, porque tienen esos problemas reales. El interior no es solamente un interior, el interior son varios interiores que nosotros tenemos y debemos de atender. El Frente Amplio puso como característica la descentralización, fue el líder de la descentralización. Tenemos nuevos municipios y sin embargo no tuvimos la capacidad que en aquella descentralización no la acompañamos con nuevas estructuras. Hay un municipio y sin embargo no tenemos un comité de base cercano en ese municipio. Entonces esa situación, que no es solamente una situación, la economía y no podemos porque sale caro, no. Yo vi en estos días comités que son casas de familia, que al no tener la pertenencia de ese comité, tomaron la decisión de una casa, de un garage, de un local, para tener ese comité de ese interior profundo que no tiene esa realidad. Y eso lo tenemos que ayornar a nivel de todo el país. El Frente Amplio, además de estar realizando esta campaña interna para renovar autoridades, de alguna manera está preparando también para un próximo congreso el próximo año con respecto a los temas más programáticos. ¿Cuál es la discusión programática con vistas al futuro? Bueno, lo importante es tener una fuerza política como la nuestra, que tiene esa capacidad. La unidad temática del Frente Amplio no dejó de funcionar, inclusive ni con la pandemia. La de salud, la de educación, la de economía, la de medio ambiente, funcionaron y más aún van a ir funcionando, porque en el 2023, 2022, como muy bien dice, es el año del trabajo de todas las unidades temáticas, porque después vamos a ir en el 23 a esa mirada muy fuerte de lo que nosotros nos queremos proyectar hacia el 2045. En materia de educación, nosotros hemos hecho un cambio sustancial, una ley de educación, de la cual ha tenido más de 60 artículos dentro de la LUC que fueron modificados. A eso hay que agregarle que el gobierno tiene pensado una nueva ley de educación para el 2023. ¿Qué nos puede augurar? Cuando el primer problema que tenemos sobre la mesa es que ha limitado lo público sobre lo privado. En salud, exactamente lo mismo. En vivienda, lo mismo. Entonces, ese trabajo muy fuerte que va a hacer nuestra fuerza política, lo debemos de recargar a nivel nacional también. Porque las unidades temáticas deben de tener ese funcionamiento a nivel país, a nivel del interior y de los interiores profundos, porque hay realidades que son muy naturales, y en algunos temas ese ayornar, ese colocar del tema de las unidades temáticas va a ser fundamental para el país. O sea,
La efervescencia del año del 2022 va a ser sumamente importante en el trabajo de nuestra fuerza política. Recién mencionó la ley de urgente consideración. El Frente Amplio está en la doble campaña, por un lado resolver su interna y por otro lado hacer una campaña por el sí. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, nosotros, los tres candidatos, no tenemos una sola diferencia en materia de la LUC. Eso es un elemento importantísimo. Los tres pensamos lo mismo y trabajamos en la misma lógica del tema de la ley de urgente consideración. Y eso es importante no solamente para el militante, sino como tenemos que hablar durante esta campaña, que es muy corta, quedan menos de 40 días para finalizar la misma. Es ese trabajo a full y muy capilar que tenemos que hacer de esta campaña de la ley de urgente consideración, porque la misma no puede ir en soledad. La misma va acompañada de la campaña y de la elección del Frente Amplio, inclusive de cómo vamos a definir nuestra estrategia, la que tiene la campaña de la LUC, pero también la campaña el 6 de diciembre tenemos un equipo nuevo. El 6 de diciembre vamos a tener una militancia nueva a nivel de todo el país, que se tiene que conformar con una mirada de equipo y que debe dejar absolutamente todo en la cancha en los próximos meses. Vamos a tener esta campaña de la LUC en el medio de el cambio de estación, en el medio de un Uruguay que disfruta de su verano máxime después de haber pasado, ¿no?, con relación a lo de la pandemia, y me imagino que esa estrategia tiene que ser a full. Tenemos que hablar mucho de la educación, por lo que decíamos, tenemos que hablar mucho sobre el cambio de lo que tiene que ver con el trabajo. El trabajo, nuestra fuerza política en el primer gobierno del Frente Amplio llevó adelante más de 200 leyes que cambiaron la vida a los trabajadores y al mundo del trabajo. Y hoy están en peligro. Hoy están en peligro la negociación colectiva, hoy está en peligro los derechos de los trabajadores, el derecho a tener la necesidad del cumplimiento en lo que tiene que ver, por ejemplo, la ocupación, que ha sido un elemento de cambio, algo que está dentro de la propia Constitución y que hoy el gobierno lo quiere reglamentar. La actitud de algunos de algunos empresarios que ven la necesidad de poner y anteponer las condiciones de un trabajador. Está bien que esa necesidad de negociar el trabajo, de negociar su salario, esté comprometido cuando dicen los propios empresarios de que hay que rebajar el trabajo en la negociación colectiva, lo que quiere decir que van a bajar los salarios, lo que quiere decir que eso va a ser la negociación también de aquellos trabajadores que ven peligrar su situación de la negociación colectiva, pero fundamentalmente las condiciones del nuevo trabajo. Y ese nuevo trabajo, por ejemplo, que se está llevando adelante y que está dentro de la LUC, los más afectados son los jóvenes. Los que tienen los salarios más bajos son los jóvenes, y los que tienen más de 40.000 uruguayos y uruguayas que hoy no están trabajando son aquellos que tienen menos de 25 años. Y dirán, ¿qué tiene que ver con la LUC? Y sí, claro que tiene que ver. Tiene que ver porque a través de esas propuestas el empresario no coloca el equilibrio. Y esas normas que nosotros las teníamos, es muy probable que en el camino que vamos no estén contempladas el próximo año.
Hace poco, creo que fue el domingo, junto con Sibila y con Pereira, mantuvo una reunión con Ehrlich con respecto a la generación de los próximos actos en conjunto, unitario de los tres. ¿En qué quedaron? Bueno, hoy está reunido el comando del Frente Amplio con el comando nuestro de cada uno de los candidatos. Nosotros allí tomamos una resolución importante que lo queremos estar es justamente trabajando los tres en unidad y recorriendo el interior. De 10 distintos actos que teníamos, quedaron en 7, pero quedaron en 7 en puntos muy importantes, ¿no? Desde Paso de los Toros, el mismo Salto, la zona de la costa, el interior profundo. Bueno, vamos a estar allí trabajando, salvando algunas situaciones que en realidad no está mal a veces no pensar todo igual, y estábamos pensando que era lo mejor, y lo mejor era recorrer el interior, que es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los aspectos de la LUC en esta campaña doble que tienen que hacer los candidatos por el sí y por su propia candidatura, que la gente puede estar, digamos, demandando más? Me comentaba una legisladora que la gente, por ejemplo, no llegó a vincular todavía, capaz que el último día sí, la LUC con el tema de los combustibles, pero que siente más directamente el tema de la vivienda. Sí. Sin embargo, yo creo que en estos días, es cierto, hay una mirada de la gente en dos temas fundamentales. ¿Cuál es la mayor preocupación? El trabajo. ¿Cuál es la segunda preocupación? Es la vivienda, porque en realidad la propuesta que está haciendo la LUC sobre el tema vivienda no innova, ¿no? Al contrario, complica, porque esa ley de por sí ya existía, ese acuerdo entre el dueño de un hogar, que lo podía hacer en forma directa con un buen vecino, existía, ¿no? Y fundamentalmente en el interior. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, es la salida express de una casa, de un hogar completo con su familia, que puede perder su casa en 5 o 6 días si no es un buen pagador, si no está cumpliendo, y en 30 días no tener más ese lugar y ese espacio donde vivir. Eso es lo más grave, porque da una situación de inseguridad, y por algo las grandes inmobiliarias y los grandes acuerdos no se prendieron de esa situación. Entonces, no hay una solución en el tema de la vivienda, que es lo que está colocado sobre la mesa. Y lo otro es el trabajo. Y el trabajo es la gran inseguridad que se ata evidentemente a la vivienda cuando hay mayores despidos, hay mayor pérdida del trabajo. Evidentemente va atado que esa persona que tiene una casa, que alquila, no pueda pagar. Ahí se hace un combo más que complejo. Y en lo que tiene que ver con el combustible, eso aparece ahora con más fuerza, porque justamente dicen no va a aumentar. Sí, fue lo que pasó en los últimos días, la noticia de Hugo Laborcé planteó las pautas que la propia LUC determina, pero después el Poder Ejecutivo determinó que no iba a subir. O sea que si no puede subir por 2 meses, suponemos que no va a subir nunca más, porque ahí hay una voluntad política. Ahora, ¿cuál es la voluntad política que puso? Una conveniencia frente al tema de la LUC, una inseguridad más que tiene la gente, que no sabe qué es lo que va a suceder después de la LUC, seguir el mismo camino, aumentar más. ¿Y qué es lo que se perjudica? Por ejemplo, el transporte. Se encarece mucho más la comida. ¿Dónde se encarece más la comida? Más en Montevideo que en el interior, desde el traslado, desde la gente que empieza a ver, y que nosotros debemos en ese mano a mano, en esa campaña capilar, demostrar que ese es un problema real si se mantiene la suba en forma permanente del combustible. Eso es como un efecto dominó. Acompaña inmediatamente la inseguridad en materia del traslado de la comida, de cualquier cosa que tenga que ver el combustible acompañado del país y del interior, que es el que más se ve afectado en esta situación,
agregado que no sabemos qué va a pasar. El día 5 de diciembre se vota y se termina este ciclo electoral interno del Frente Amplio. Ahora la campaña por el no continúa. Y vienen las fiestas primero, después viene verano, sobre todo enero es un mes que está como muy tranquilo todo. Recién para marzo se sospecha que puede estar fijada la fecha, por lo cual la campaña se reduciría a febrero y marzo. ¿Qué hay que hacer para aprovechar mejor ese tiempo en el caso de defender el sí? Y la estrategia es el seguir saliendo, y la estrategia es estar hablando uno por uno con la gente. No es solamente con el Frente Amplista que nosotros tenemos que hablar, es justamente con la gente que está de a pie, y porque es muy difícil muchas veces estar explicando los 135 artículos. ¿Qué tenemos que hacer, que se viene desarrollando? Bueno, hay que elegir 5 o 6 módulos, si se quiere, que son los más movilizadores en relación a la LUC. Ese camino es el que tenemos que desarrollar una estrategia muy fuerte a partir de ese 6 de diciembre y definir rápidamente esa estrategia de mirada, porque en realidad vamos a estar militando en pleno verano, no va a haber descanso. Nos tenemos que imaginar que capaz que estar en una plaza, vamos a estar en una playa o en un lugar de descanso hablando de la LUC. Va a ser una campaña difícil en ese sentido, pero sumamente comprometida. Y tenemos que ver inmediatamente el día después, el 6 y el día después de la votación de la LUC, porque el proyecto de Frente Amplio debe de tener el marco del camino de llegar a ese proyecto que es el mejor, el del Frente Amplio, con todas las circunstancias y con todas las problemáticas que puede tener, lo mejor para el país y para su gente. O sea, son tiempos de muchísimo trabajo, son tiempos de un Frente Amplio renovado, de un Frente Amplio que tiene que tener una formación permanente de la gente, de nuestros militantes, utilizar la Fundación Liber Sereni para la formación rápida de todos los militantes a nivel del país, porque están mucho más alejados de Montevideo, de poder llegar a esa formación y capacitación. Debemos de tener esa fundación acorde a las necesidades de nuestra gente. Formular rápidamente cómo vamos a conformar el equipo. No me puedo imaginar un presidente o una presidenta de nuestra fuerza política que va a representar a todas y a todos como presidente, pero que debe de ser el presidente y la presidenta el primero, el que está dentro de todas y todos, ¿no? Y para eso es un trabajo muy de equipo que se debe desarrollar y que debemos de tener toda la mirada, porque si no vamos nuevamente a un fracaso si nosotros no valorizamos nuestra herramienta, que es el Frente Amplio, y no nos debemos equivocar en eso. ¿Tiene pensado quién va a ser presidente, vicepresidente? Porque lo define el plenario, si no me equivoco, pero Generalmente puede ser una propuesta del presidente o la presidenta. Puede haber un vicepresidente. En el caso de Mónica Javier utilizó 3 vicepresidentes. Debemos de volver, más allá también de la vicepresidencia, a la recuperación de comisiones. Nosotros debemos de recuperar la Comisión Internacional. ¿Por qué debemos de recuperarla? ¿Cuántos uruguayos tenemos lejos del país? ¿Vamos a seguir sin dar esa pelea del voto en el exterior? Esa pelea hay que darla, y para darla debemos de conformar nuevamente esa comisión de internacionales, que también al día de hoy no la tenemos con la fortaleza que la debemos de tener. Debemos de seguir pensando de que no vamos a tener esos espacios dentro del equipo con el presidente o la presidenta que esté, donde la mirada del interior no sea la meta principal después de las cosas que nos pasaron de la última elección nacional. No podemos. Y en eso tenemos que ser muy firmes y acompañar en ese cambio. Esa elección que representa
6 en 1, que representa el presidente o presidenta nacional, los departamentales, las bases, los sectores, todos que están en ese cúmulo, eso es el Frente Amplio. Y nosotros no podemos alterar absolutamente nada de eso porque ha sido la vida de más de 50 años de nuestra fuerza política y que tenemos un equilibrio. Los sectores y las bases. Si nosotros rompemos ese equilibrio, no se sostiene la fuerza política. Ese equilibrio ha llevado que justamente las bases, cuando se nos complican los sectores, las bases siempre buscan el camino de ese equilibrio. Y ese Frente Amplio es el que tenemos que profundizar. Hace unos par de meses publiqué un documento de la Comisión Nacional de Finanzas en la cual se advertía que los costos de la campaña por el sí iban a ser altos y además pedía que se estimara la imaginación para crear medidas de recaudación, rifas, bueno, hay toda una especie como de merchandising frente amplista, que incluye un vino Cabernet Sauvignon, una serie de pequeños artículos como lo son llaveros y otros que se venden en los comités, y que con eso es una forma de buscar esa financiación. ¿Cómo está la cuestión financiera de la campaña? Bueno, yo creo que las finanzas deben de tener una estrategia. No hay un partido como el Frente Amplio que no tiene techo, que puede seguir creciendo si no tiene una estrategia política y si no tiene una política y estrategia de las finanzas. Yo creo que no las tuvo. Y eso nos afectó. Y también creo que se puede hacer política desde otro lugar. Yo lo único que tengo para la campaña son $3.000, que es lo que el Frente nos ofreció. Y un número interesante de amigas y amigos que intentan ayudar desde la confección de una placa, desde decir, bueno, mira, esto es para que puedas recorrer. Se puede hacer finanzas y se puede hacer política desde otro lugar. No puede ser solamente del aporte del que está en el gobierno que pueda mantener las finanzas de una fuerza política. Porque esa fuerza política no está en el gobierno, ¿dónde define su estrategia? La tiene que definir. Nosotros no lo hicimos. Y bueno, eso nos descansamos. También hubo errores en los aportes. Yo uno de los puntos que tenemos de mi plataforma es la ética en materia de finanzas. No puede existir un militante, hombre o mujer, joven, que no dé, así sean 10 pesos, que el máximo de 50 se bajó a 30 por mes para mantener nuestra fuerza política. Y sin embargo a veces pasa. Y eso hace al comportamiento humano, pero al comportamiento de la ética. Y más en un sector de izquierda como es el nuestro. Si nosotros llegamos a estar en la presidencia, mi preocupación es mejorar esa estrategia y hacer política desde otros lugares. Perfecto, no robo más tiempo. Muchas gracias.